Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis donde vamos a desentrañar un misterio fascinante salido directamente de los oscuros archivos del caso Cúpula Alfa. Imaginemos la escena por un momento, ¿de acuerdo? Un sombrío hospital psiquiátrico a principios del siglo XX. Exacto, el típico lugar ideal si lo que buscamos son gárgolas inquietantes y secretos inconfesables. Pues bien, aquí trabaja nuestro protagonista, el brillante pero algo excéntrico Dr. Dario Neighbors, alguien que, seamos sinceros, probablemente necesite tanta terapia como sus propios pacientes. Y junto a él está Fabio, su leal asistente. Todo parece normal hasta que la rutina salta por los aires con la llegada de un paciente sin identidad, un vagabundo amnésico. Físicamente está perfecto, pero sufre una esquizofrenia profundísima, y resulta que trae consigo un enigma que va a convertir este lúgubre hospital en la escena de una auténtica investigación detectivesca. Y todo el embrollo comienza con una sola frase. Tras ser ingresado, el vagabundo no suelta ni una sola palabra sobre su pasado o su nombre. Nada, cero. Pero, durante sus breves momentos de calma, repite sin parar una frase súper críptica y contradictoria. Dice literalmente, «La cúpula es la utopía de los distópicos». ¡Bum! Esta pequeña y extraña construcción verbal se convierte rápidamente en el rompecabezas central de todo el caso. Así que el Dr. Neighbors, que es completamente incapaz de dejar un misterio sin resolver, encarga una inversión total en la biblioteca para descifrar qué demonios significa esto. ¿Qué es la famosa cúpula? ¿Quiénes son los dichosos distópicos? Es un enigma tremendo que nos va a obligar a entender las bases mismas del pensamiento humano para poder acercarnos a la mente de este paciente. Bueno, para empezar a desenredar esto hay que ir directamente a los clásicos. Pensemos en el concepto de utopía, recordando a filósofos como Platón o a Tomás Moro. Es esa sociedad ideal, perfecta, que por pura definición es completamente irrealizable. Es el sueño inalcanzable. Por otro lado tenemos la distopía, que básicamente es su reverso más tenebroso, una sociedad de auténtica pesadilla que nace del pesimismo más extremo sobre nuestro futuro. En el fondo es el miedo palpable a lo que pasa cuando el deseo humano de tener un control absoluto se nos vuelve completamente en contra. Y esto ilustra brillantemente la dualidad de nuestros mayores temores sociales. Por una parte está esa visión que planteaba Aldous Huxley en Un mundo feliz, donde la opresión nos llega a través de una especie de tiranía del confort mecánico y de llevar vidas milimétricamente planeadas. Por otra parte, la pesadilla incesante de George Orwell en 1984, un mundo oscurísimo de guerra continua y vigilancia absoluta. Pero tras analizar a todos estos autores clásicos, en la investigación salta una teoría muchísimo más moderna. ¿Y si la misteriosa cúpula representa, digamos, algo parecido a los inicios de Internet? Una red que nació inicialmente como un proyecto militar bien podría considerarse la utopía de los amantes del control en plena Guerra Fría. Vamos, que Internet sería el sueño dorado, la utopía definitiva de los distópicos. Sin embargo, toda esta fascinante teoría filosófica choca de frente con la cruda realidad médica que se vive dentro del hospital. Al intentar que el paciente explique de una vez su misteriosa frase reduciendo su medicación, aparece sobre la mesa un debate clínico súper controvertido. Y aquí surge una gran pregunta. Si bombardeamos un cerebro humano con potentes psicotrópicos, ¿es realmente posible que esa mente regrese alguna vez a su estado original? La psiquiatría más clásica aseguraría que sí, que basta simplemente con retirar la droga. Pero el enfoque radical de Neighbors sostiene exactamente lo contrario. Él sugiere que introducir químicos tan increíblemente fuertes altera de forma permanente la frágil química del cerebro, creando un punto de no retorno, algo absolutamente irreversible. Para entender un poco mejor este fenómeno de irreversibilidad en la mente, viene genial hablar de la teoría del caos y de la brillante analogía de los palillos chinos de Neighbors. Imaginemos que soltamos un puñado de palillos sobre una mesa, caen y forman un patrón, ¿no? Si los recogemos y los volvemos a soltar, por más que repitamos la acción durante millones de años, jamás van a caer en la misma y exacta posición que en la primera vez. Todo sistema complejo tiende siempre a lo que se llama un gran atractor. Si alteramos el entorno del cerebro con drogas potentes, ese punto de confluencia simplemente cambia. A nivel puramente estadístico, es imposible recuperar el estado exacto del pasado. El cerebro ha mutado, ha cambiado para siempre, y con él, toda la naturaleza de nuestro enigma. Y justo aquí es donde la historia da un giro completamente inesperado. Dejamos a un lado el terreno puramente teórico para meternos de lleno en lo material. Oculto entre la ropa holgada del vagabundo, aparece una pista física alucinante que había pasado desapercibida. Un pequeño diario, muy frágil, con las páginas literalmente a punto de desmoronarse. Al revisarlo, las primeras anotaciones marcan un año imposible, 1919. Está clarísimo que el paciente no pudo haberlo escrito. Así que, de pronto, este viejo manuscrito se transforma en un artefacto histórico real que inyecta una buena dosis de conspiración del mundo exterior a este misterio psiquiátrico. Las palabras escritas en esas páginas nos van a revelar un viaje directo hacia lo desconocido. A medida que vamos transcribiendo las páginas, el ritmo se dispara. Hablamos de un viaje marítimo de hace 2 meses, noches enteras de insomnio.
2 largas semanas esperando en una isla tropical súper aislada. Oficialmente, el objetivo de esta expedición era observar el histórico eclipse solar de 1919 para poner a prueba la famosa teoría de la relatividad de Einstein. Pero los escritos revelan una tensión enorme a solo 3 días del eclipse. El líder de la expedición, un tal Sir Rudolph Brown, escondía algo mucho más oscuro, una agenda política encubierta en plena resaca de la devastadora Primera Guerra Mundial. El aislamiento extremo en esa isla y el secretismo más absoluto lo terminan envolviendo todo en una atmósfera asfixiante. Mientras el diario nos cuenta toda esta angustia de un pasado lejano, en el presente del hospital, la situación se precipita sin frenos. Le administran una nueva medicación experimental al paciente y el resultado pone los pelos de punta. Rompe su mutismo, sí, pero desde luego no para aclarar nada. El vagabundo empieza a recitar a una velocidad de vértigo, en un bucle rapidísimo y casi digitalizado, unos versos tremendamente crípticos. Ha pasado de repetir una simple frase a soltar un poema complejo que nos devuelve al misterio del principio. Dice así: la cópula con firmeza marca el futuro. ¿Qué haría el utópico sin el reino de los distópicos? Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es la naturaleza robótica de su forma de hablar. No es el típico desvarío caótico de un paciente alucinado. ¿Qué va? Al grabar su voz y poner el audio a cámara lenta, descubrimos una estructura métrica impecable. Recita todo con los mismos intervalos exactos de tiempo, repitiendo bloques de información sin trabarse ni una sola vez. Es como si tuviera un bucle programado en lo más profundo de su cerebro. Este comportamiento tan mecánico sugiere clarísimamente que le han implantado estos versos bajo una especie de condicionamiento muy prolongado. Esas menciones a distópicos que están en silencio nos hacen pensar directamente en una institución o una oscura secta que maneja los hilos desde las sombras, justo cuando el caos vital crece en la cúpula. Y claro, esta repetición rítmica y constante enlaza a la perfección con lo que hablábamos antes sobre la teoría del caos. Los versos se preguntan una y otra vez qué haría la vida sin el caos de la cúpula. Básicamente, quien sea que programó esta letanía en su mente, entendía perfectamente que para mantener un control absoluto necesitas gestionar y canalizar la imprevisibilidad humana. Nos deja con una posibilidad espeluznante sobre la mesa. La mente de este vagabundo no enfermó de forma natural, fue deconstruida de manera fría y metódica, y vuelta a ensamblar por fuerzas completamente externas a él. Y de repente, ¡bam!, el thriller estalla por los aires. El ritmo se acelera a tope con 3 noticias devastadoras cayendo de golpe, una detrás de otra. Primero, la avioneta del Dr. Nevers desaparece sin dejar ni un solo rastro sobre el Golfo de Guinea. Y atención al dato, es cerca de la isla de Príncipe, exactamente el mismo lugar de la expedición del eclipse de 1919. Esto no puede ser casualidad. Segundo, el paciente muere fulminado de forma repentina en el hospital por un ataque al corazón. Y tercero, llega al ordenador del despacho un mensaje cifrado de alerta, un correo electrónico programado por Nevers que está a punto de autodestruirse. Los últimos momentos son de auténtico infarto. El contenido de este email final de Nevers es brutal. Advierte que ha descubierto demasiado y que el propio hospital psiquiátrico lleva décadas metido en prácticas ilícitas oscurísimas. Las instrucciones finales son súper directas y urgentes. Huye a Londres, no confíes en el hospital, no vuelvas. Inmediatamente después el correo actúa como un virus informático fulminante, arrasando el ordenador para borrar cualquier posible evidencia. Pero la advertencia llega demasiado tarde. Fabio, bloqueado por el shock, incapaz de ver que ya estaba en la boca del lobo, vuelve al hospital, solo para acabar misteriosamente encerrado en el oscuro sótano del edificio. Y así es como esta investigación concluye, dejándonos con una verdad de lo más perturbadora flotando en el aire. Empezamos hablando de conceptos filosóficos abstractos sobre utopías, creyendo ingenuamente que el peligro se quedaba en las páginas de las novelas de ciencia ficción. Pero resulta que la realidad nos demuestra que los distópicos, esos que controlan el caos para crear su propia utopía de poder absoluto, podrían ser los mismos que dirigen las instituciones que supuestamente nos curan y protegen. Cuando los sólidos muros de un hospital resultan ser los límites oscuros de nuestro propio mundo, nos toca hacer una reflexión final obligatoria. Si la cúpula es un paraíso para los que controlan los hilos, ¿quién está verdaderamente atrapado dentro de este laberinto? Nos quedamos con la duda escalofriante de si alguna vez seremos capaces de ver las rejas de la jaula antes de que nos cierren la puerta para siempre.